Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. En este momento vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 11. Voy a leer capítulo 11 del versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, diputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me recordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta el versículo 18 he leído.
La verdad que hoy ya tengo que tocar Hechos capítulo 10, la parte atrás, ¿no? Pero sin tocar esa parte directamente yo leí el capítulo 11 porque observando de dos capítulos, de 10 y de 11, está saliendo como cosas similares. Más profundo que está explicando es como capítulo 11. Por eso el día de hoy yo quiero contar sobre el tema de eso. La verdad que Dios estaba trabajando fuertemente en la época de apóstol Pedro, porque Dios estaba manifestando fuertemente en su vida para que él predicara la palabra de Dios, el evangelio, aunque él era ignorante, era un pescador. Imagínense, ¿no? Para ser pescador de peces, ¿qué necesita? Necesario sobre literatura, ciencia, matemática, o algo, historia, lenguaje, coreano, algo español. No, solamente, ¿no? Siendo pescador ya debería saber cómo puede pescar. Y luego, cómo puede vender con el precio justo. Eso es, nada más. Pero Dios estableció a Pedro como el líder de la iglesia primicia y luego siendo sumo discípulo de Jesucristo. Prácticamente, ¿no? Él era ignorante, pero después de recibir el Espíritu Santo del Señor, él fue transformado totalmente diferente. Pero en su corazón todavía no tenía deseo de ir a otros países, otra tierra. Aunque él escuchó a través de Jesucristo, ¿no? Cuando haya llegado el Espíritu Santo del Señor, recibirán el poder de Dios. También será testigo de mí desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Pero él y también otros apóstoles no querían irse. Por eso el ángel apareció ante presencia de Cornelio. Ese hombre era muy especial, ¿no? Porque siendo romano, siendo centurión, teniendo como uno de 100 soldados, en esa época ya siendo centurión ya podía cobrar salario y podía vivir bien. Pero siempre él estaba orando al Señor, también dando limosna a los pobres y también adorando a Dios con su familia. Por fin, ya él vio la visión que apareció el ángel. ¿Qué le parece? Si una persona se anda cumpliendo la palabra de Dios, guardando mandamiento, también puede adorar al Señor alabando a Dios, dando limosna, ofrendando, y también puede ver visión ya. 100% tal persona puede ser como salvo, ¿es cierto o no? Salvo. Pero en esta palabra, Hechos capítulo 10, también el capítulo 11, está ubicada que antes de encontrar Cornelio a Pedro, él todavía no ha recibido la salvación. Esa cosa está
enseñando claramente. Y alguna persona puede decir, ¿no, pastor? ¿Cómo sabe que él no había recibido la salvación? ¿Usted cómo sabe? Por eso nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios. Porque, según Pedro, después de encontrar Cornelio, ya estaba escuchando claramente el testimonio de Cornelio, y luego, cuando subió a Jerusalén, en aquel entonces entre los judíos circuncisos, ellos estaban exhortando a Pedro. Tú puedes entrar en la casa de gentil. Tú comiste con los gentiles. ¿Cómo puede hacerlo? Con el tema de eso estaba exhortando. Porque era prohibido de encontrar los judíos a los gentiles. Tampoco podía comer junto. Porque ellos pensaban que si comiera con los gentiles entre los judíos, y sería como inmundos. Así estaban teniendo mentalidad. Por eso Pedro estaba explicando cómo surgió. Un día yo estaba quedando en la casa de Simón de Jope. Apareció un estasis y luego descendió del cielo. Dentro del lienzo hay muchos animales. Y luego, observando entre los animales, reptiles, también aves, y todos son inmundos. Porque Levítico capítulo 11 está explicando para distinguir entre los animales inmundos y limpios. Para ser limpios, dos cosas tiene que tenerlo. Uno es, tiene que rumiar. Otro es, tiene que tener pezuña hendida. Pero uno de los dos, falta uno, ya no puede ser limpio. En aquel entonces, Pedro ya rechazó. No, Señor, nunca jamás metía cosa inmunda en mi boca. No, Señor. Pero claramente él escuchó la voz de Dios, porque 3 veces estaba repitiendo así. Veamos esta palabra. Hechos capítulo 11, el versículo 10 dice, 8, disculpe, 11 y el versículo 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. Limpió, ¿qué significa? El tiempo ya pasó. Ya limpió. ¿Cómo limpió? Dios estaba bañando a cerdo o gallina o algo, caballo, estaba lavando y preparando un baño grande, metiendo todos los animales para que sean todos limpios. No es así. Porque ¿de dónde venía la regla para distinguir entre los animales? Por la ley. ¿Sabe que entre los diputados, senadores, qué hacen ellos? Son legislativas. Ellos hacen la ley nueva y también se elimina la ley.
Significa que ellos pueden establecer la ley, también pueden eliminar la ley. Por eso tiene poder entre los senadores y también entre los diputados. Tiene capacidad. Por eso tanto quiere ser. Nuestro Dios es como, igual que no, como los diputados, senadores que hacen la ley. Nuestro Dios tiene capacidad para establecer la ley, también para eliminar la ley. ¿Por qué no sabe? ¿Quién nos dio mandamiento? Dios. ¿Dios podía anular este mandamiento o no? Tiene poder anular. También, Levítico capítulo 11, por la ley se distingue los animales. Esta regla para rumiar teniendo pezuña hendida, ya, ¿puede eliminarla esta ley o no? Significa, desde hoy ya no es necesario ver nada de condición para distinguir sobre animales, sino que todos son iguales, todos son limpios. Si nuestro Dios dice así, ya puede ser, puede ser. Únicamente la gente, siendo ignorante del poder de Dios, solamente quiere guardar una ley antigua. No, Señor, como igual que Pedro. No, hasta ahora, no, solamente puede decir única palabra. No, no puede decir sí. ¿Por qué no puede responder sí? ¿Por qué? Teniendo corazón duro, la gente no puede absorber nueva palabra. Pedro, hasta ahora usted está pensando que los gentiles son inmundos, pecadores, naturalmente no son como de descendiente de Abraham. Por eso es fuera de promesa de Dios. No, no diga más. Porque mi Hijo amado murió por el pecado del mundo, incluye el pecado de los gentiles, no solamente los judíos. Desde ahora tiene que decir que todos son iguales, todos son limpios, todos son perfectos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que anunciar esto. No, Señor, nunca jamás. Eso es su pensamiento, teoría. Pero ya llegaron 3 personas que enviaron por medio de Cornelio. Ellos, mientras tanto, ya estaban buscando. Acá está Simón, llamado Pedro. En aquel entonces, ¿qué es lo que dijo? El Espíritu Santo del Señor dijo a Pedro: Pedro, vea, no tengan temor, no tengan temor, porque yo he enviado estas personas. Aparentemente envió Cornelio a 3 personas, pero Dios les envió para derrumbar la regla de Pedro, para derrumbar corazón que estaba estableciendo como la ley, para anular pensamiento de Pedro. Hoy en día mucha gente está teniendo esta regla. Para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Mucha gente está grabado. Yo tengo que cumplir el mandamiento de Dios. Yo tengo que leer la Biblia. Yo tengo que ofrendar a Dios. Yo tengo que orar al Señor. Yo tengo que hacer buenas obras. Yo tengo que. No es que yo tengo que, sino que tiene que aceptar lo que había hecho Jesucristo, la redención eterna. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12.
Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque no acepta. Dios dice que no va a recordarse de sus pecados. Pero la gente, siendo pecador, ¿por qué quiere recordarse constantemente? Soy pecador, soy pecador. Ya, lo siguiente. Anteriormente había dicho, ¿no? Yo, ¿cómo sabía que Cornelio todavía no ha recibido la salvación antes de encontrar a Pedro? La Biblia nos enseña. El versículo 12: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie. Ya, de primero, el ángel apareció ¿a quién? Ante Cornelio. ¿Cómo? De pie, así dice, ¿no? No sentado, de pie. Ya. Le dijo, ¿ya? ¿Quién dijo? El ángel. Ya. Tercero, envía hombres a Jope. Ya. ¿A dónde tiene que enviar? ¿A Jerusalén o Jope? Jope no es Jerusalén. Ya. Y haz venir a Simón. ¿Quién tiene que invitar? ¿Felipe? ¿Andrés? No, Simón. Haz venir a Simón. ¿Ya? Luego, y el que tiene por sobrenombre Pedro. Sobrenombre no es como Juan, sino que Pedro, exactamente. Siendo Simón llamado Pedro. Ya, está bien. Lo más importante, el versículo 14. Leamos, todos juntos. Ya, observemos, 1, 2, 3. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo más importante. Serás salvo tú y toda tu casa. Si hubiera recibido la salvación, Cornelio, ¿para qué es necesario ser salvo? Porque no es necesario recibir la salvación 1000 veces o 1.000.000 de veces. Solamente la salvación una vez a la vida. Significa que el ángel tanto quería que recibiera la salvación Cornelio y su familia, su casa. Pero hay manera. ¿Qué tiene que hacer? El ángel le dijo que, mostrando 2 piedras que había escrito por mano de Jehová, que cumpla mandamiento. ¿Así dijo? Nada que ver, nada que ver. Número 2. Le falta mucho adorar al Señor, tiene que alabar al Señor. No, nada que ver. Le falta repartir limosna, porque aunque ya usted cada momento está dando limosna, pero esa cantidad no tan suficiente, ¿ya? Tiene que vender su casa, tiene que repartir más dinero a los pobres. Así dijo, nada que ver sobre buena obra. Solamente tiene que escuchar la predicación de Pedro, por su predicación, por su palabra, porque él tiene la palabra para recibir la salvación. Nada más. Hoy en día, mucha gente no quiere ver estas palabras. Para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer, sino que tiene que escuchar la palabra de Dios sobre la salvación. Amén. Y luego, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empezó a predicar la palabra de Dios. Ya, vamos a volver el capítulo 10, porque Pedro ya tenía que hablar algo sobre salvación. Ya, veamos.
Hechos capítulo 10, así dice. El versículo 38. Como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ya, ¿qué es lo que está hablando? En la predicación de Pedro nunca sale nada de mandamiento de Dios, la buena obra, sino que ya Dios envió su Hijo amado, Jesús Nazareno. Él murió en la cruz porque mataron la gente, los hombres a Jesús, pero Dios le resucitó y después de resucitar Él comió con nosotros, apareció ante nosotros solamente entre los testigos. Hasta allá está hablando, ¿es cierto o no? ¿Cierto? Ya, el versículo, ¿dónde estamos? 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya, aleluya. Recibirán perdón de pecados por nombre de Jesús. Porque la gente no puede recibir perdón de los pecados. Por eso, porque está siendo pecador durante 1 año, 2 años, 3 años, 40 años, 50 años, que está congregando en la iglesia. ¿Por qué no puede recibir la salvación? ¿Por qué no puede recibir el perdón de los pecados por nombre de Jesucristo? ¿Por qué? No cree lo que había cancelado de nuestros pecados una sola vez para siempre. En el corazón de Cornelio, escuchando esta palabra, entendió: ahora yo soy salvo, porque yo pensaba que yo soy pecador, yo tenía pecado, pero cuando Jesucristo murió en la cruz, ya canceló, terminó todos mis pecados. También Jesucristo, cuando se resucitó, Dios me llama como justo, porque Él perdonó, limpió una sola vez para siempre. Cuando creyó esta palabra, cayó el Espíritu Santo del Señor entre todos los que estaban escuchando. Por eso los judíos estaban escuchando esta palabra, no tenía ¿cómo se dice? Acusa, no tenía acusa, ¿sí? Para acusar, para juzgar, excusa, no tiene excusa más, ¿ya? Entre los judíos, no tiene excusa. La verdad que ellos recibieron la salvación por el Evangelio, a través de la sangre de Jesucristo. Ellos también aceptaron como Jesucristo es Salvador. Sí.
Y luego ellos dando aplausos a Dios, como decían esta palabra. El versículo 18 de capítulo 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios como, ¿qué es lo que había dado a los gentiles? Arrepentimiento para vida. Ya veamos. Mucha gente está considerando, interpretando el arrepentimiento y es la oración, llorando: Señor, perdóneme mis pecados. Ese arrepentimiento, así piensan. Pero mientras tanto que estaba predicando el evangelio ante la familia de Cornelio, ellos no hicieron nada, ni oraron nada. Solamente escucharon. ¿Qué es lo que escuchó? La buena noticia. Jesucristo llevó el pecado del mundo, canceló el precio de pecado, fue crucificado, también se resucitó. Por su resurrección terminó todos nuestros pecados. Por su nombre recibimos el perdón de los pecados. Solamente creer en la sangre de Jesucristo que perdonó todos nuestros pecados. Al entender esto se llama el arrepentimiento, porque pensaba que era pecador, pero ahora siendo como justo, porque fue arrepentido ya. ¿De qué? De lo que quería cumplir mandamiento de Dios. Por eso el arrepentimiento bíblico es que tiene que regresar, dar la vuelta. ¿Dónde? A Dios. ¿De dónde? De su buena obra, de la ley, de su pensamiento, a Dios. Significa que para recibir la salvación no es que yo tengo que procurar algo, sino que solamente yo tengo que aceptar lo que había hecho Jesucristo. Jesucristo hizo la redención eterna. ¿Qué es esto? La redención eterna. Eternamente canceló el precio de todos nuestros pecados, para que seamos justos, santos y perfectos para siempre. No es mi palabra, eso es la palabra de Dios que está apareciendo. Exactamente, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Por su ofrenda nos santificó una sola vez para siempre. El versículo 14, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados una sola vez para siempre. O se dice. Por esa razón, ¿quién es bendito? El que absorbe la palabra de Dios como lo que está escrito. Pero mucha gente quiere mezclar su pensamiento, su experiencia, su sentido contra la palabra de Dios. Eso es incrédulo. Ya, el día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Hoy en día nosotros podemos ver que Dios estaba amando a Cornelio, aunque él estaba adorando, dando limosna a los pobres, orando sin cesar, pero le faltaba que no podía recibir la salvación. Pero recibiendo la palabra de Dios a través de Pedro, él podía sentir que había ya limpiado todos sus pecados. Hoy en día también nosotros cuando escuchamos el Evangelio, Dios nos da ese sentido. Dios nos da perdón eterno, también Dios nos da el Espíritu Santo del Señor por regalo. Gracias, Señor. Espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante escuchando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.